porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres. Y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte el camino cristiano, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Ahí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio.
Todos vayan por todo el mundo y predican el Evangelio. que alaben al Señor todas las naciones, que lo proclamen todos los pueblos. Todos vayan por todo el mundo y predican el Evangelio. porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Todos vayan por todo el mundo y predican el Evangelio. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que recibamos la predicación que Jesús ha mandado. Vayan por todo el mundo. Nos han enviado apóstoles, discípulos, profetas, predicadores, para que ustedes y yo creamos en el Evangelio y tengamos la salvación. Que no nos resistamos a creer, que no nos resistamos a escuchar la palabra. El que crea se salvará, pero el que no crea, que no pertenezcamos a este grupo de los no creyentes, porque el premio será la condenación. Que podamos, después de haber creído, expulsar al demonio, expulsar los males, expulsar el pecado. Después de la predicación, que tengamos como resultado ser hombres espirituales, mujeres espirituales, hijos de Dios, nuevas criaturas. Digámosle al Espíritu Santo que nos acompañe y que nos ilumine en este día todos. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes,
Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es 25 de enero. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos regala, que el Señor nos permite. Hoy la palabra de Dios está tomada de San Marcos, capítulo 16, versículo 15 y siguiente. La iglesia recuerda en este día la conversión de San Pablo, el cambio que San Pablo dio. Decía en la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis, explicaba en la primera lectura, San Pablo no era malo, San Pablo no era ladrón, San Pablo no se portaba mal. San Pablo era una persona fanática, cumplidora, fariseo de la ley. Cumplía la palabra de Dios, cumplía la ley y perseguía a los cristianos. Y por portarse en los caminos correctos, por llevar una vida como Dios quería, Dios le concedió la conversión. No era que era un vago, no era una persona mala, no era una persona que vivía matando, asesinando, no era una persona que vivía en los malos caminos, no. Era una persona que cumplía al pie de la letra la palabra de Dios, al pie de la letra la ley. Y por eso Jesús lo escoge. Y ustedes pueden ver que San Pablo tiene una vida digna como Dios manda. Por eso debemos aprender de San Pablo. San Pablo se encontró con Cristo. Por allá en el libro de los Hechos puede leerlo. Hechos capítulo 7, 8 y 9. La conversión de San Pablo, cómo perseguían la iglesia. Y por allá en Hechos 9, cómo fue converso, cómo se encontró con Jesucristo. En este día la palabra de Dios comienza diciendo que después de que Jesucristo resucitó, se le apareció a los apóstoles y los mandó. Jesucristo ya les había dicho que tenían que predicar, que tenían que evangelizar, que tenían que llevar la palabra, que iba a morir, que iba a padecer, que el mensaje tenía que seguir. Pero resulta que los apóstoles no le hicieron caso. No crean que los apóstoles eran lo máximo en obediencia, no. Los apóstoles estaban escondidos, asustados. Estaban miedosos, estaban con pánico. Y dice la palabra de Dios en este día que se les apareció y les dijo, vayan, vayan. No le dijo, hágame el favor y vayan. Si a ustedes les parece, mire, si ustedes, cuando tenga tiempito, cuando tenga un tiempito, cuando usted tenga una oportunidad, después de que usted haga sus quehaceres, después de que usted haga sus oficios, mire, entonces vaya a predicar la palabra de Dios. No, se acerca y les da una orden. ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están escondidos? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el susto? Váyanse de aquí a predicar el evangelio. Jesús les hablaba a sus discípulos con fuerza. Les hablaba a sus discípulos con autoridad. Cristo había muerto y había resucitado y los apóstoles no estaban cumpliendo la tarea. No estaban cumpliendo la misión. De eso se trata el evangelio de hoy. Le dijo, vayan a predicar. No le dijo, mire, cuando ustedes prediquen, la gente les va a querer, la gente les va a aplaudir, la gente los va a aceptar, lo van a tratar con cariño, lo van a tratar con amor. La gente va, es más, la gente se va a sentar a escuchar lo que usted va a decir. No. No le digo, mire, cuando ustedes hablen de Dios, la gente se va a buscar una sillita, un asiento y se va a quedar viendo lo que usted dice. No. Cuando ustedes hablen de Dios y vayan a predicar, será facilito. Es como que ustedes pusieran a contar una historia, un cuento, un chiste y la gente va a estar ahí embelecida. No. Vayan, prediquen, el que crea. Es decir,
que habrá oportunidad para creer, que habrán personas que sí van a aceptar el mensaje, que habrán personas que sí van a escuchar la palabra, que habrán personas que sí van a oír el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero habrán personas que no. El que no crea, habrán personas que digan, a mí me da igual las cosas de Dios. A mí no me importan las cosas de Dios. Yo soy ateo. Yo no soy creyente. Yo tuve un problema en la iglesia y me aparté. Yo tuve una dificultad, entonces me alejé. El que no crea, el que crea se salvará. Pero el que no crea, dice Jesús, sencillo. El que no quiera escuchar la palabra de Dios, el que no quiera escuchar el mensaje, pues se va a condenar y punto. Gústele a quien no le guste. Y ya, lo dije. Vayan, pongan la pila. Y después dice la palabra que habrán señales para los que crean, no para los apóstoles, dice para los que crean. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Habrán milagros, habrán señales. Y los milagros y las señales Jesús las va detallando. Expulsarán demonios. Eso es para los que creen. Eso es para los que creen en Cristo, no solamente para los apóstoles, para los que predican, para los que se evangelizan. No, esas señales sucederán en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, si usted predica y hay gente que cree y hay personas que llevan la palabra. El resultado de la predicación estará acompañada con milagros, con señales. El resultado de la predicación estará acompañado con obras de Dios, con acciones de Dios, con acciones sobrenaturales. Para nosotros los que estamos creyendo al escuchar la palabra, para nosotros los que estamos creyendo al escuchar el Evangelio. Por eso te invito a que abras la Biblia para que usted se dé cuenta del mensaje que hoy Jesús nos trae. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Repito, San Marcos, capítulo 16, versículo 15, en esta conversión de San Pablo. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11. Jesús había muerto, había resucitado y se apareció a los 11. Vamos a ver el saludo de Jesucristo. Vamos a ver las palabras de Jesucristo. Los discípulos estaban tristes. Los discípulos estaban, nadie me quiere, todo me odia, se murió el maestro, lo sepultaron, nos están persiguiendo. Estaban aturdidos. Los discípulos estaban escondidos. Los discípulos estaban de brazos cruzados. Los discípulos de Jesucristo de ese tiempo estaban así. Los discípulos de Cristo también hoy día se encuentran de la misma manera. Los discípulos de Jesucristo están asustados, ¿o no? Los discípulos de Jesucristo están llenos de temor, ¿o no? Los discípulos de Jesucristo están muy acobardados, ¿o no? Los discípulos de Jesucristo hoy día no quieren ir a la iglesia. Los discípulos de Jesucristo le da miedo acercarse a la iglesia. Aquí entrenó. Oigan. Los discípulos de Jesucristo tienen miedo de morir. Se lo repito. Los discípulos de Jesucristo le tienen miedo hasta la muerte, sabiendo que la palabra de Dios enseña en San Juan capítulo 14, versículo 1, me voy a prepararles un lugar para que ustedes estén donde yo estoy. Sabiendo que ustedes y yo no vamos a morir, aquello que dice la palabra de Dios, ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios había preparado para sus elegidos. Aquello que dice San Pablo en 2 Corintios, un lugar hermoso, un edificio preparado para Dios. Todos nos vamos a morir y los discípulos están acobardados, asustados. Así estaban los discípulos de Cristo en aquel tiempo. Así estaban, como palo de gallinero, dicen en Venezuela.
asustadísimos, acobardadísimos, llenos de temor. No querían salir a predicar, igualitico que hoy. No querían salir a llevar la palabra de Dios, igualitico que hoy. Las veces estaban enfriando igual que hoy. Habían recibido la enseñanza, habían vivido con el Señor, habían tenido experiencias grandes de Dios y estaban encerrados, asustados, llenos de temor, igual que hoy. Nos hemos dado cuenta de que amamos tanto la vida que tenemos miedo de morir. Que amamos tanto el estar aquí que tenemos miedo de irnos a un lugar mejor con Dios. Todos tenemos miedo. Y así estaban los discípulos de Jesucristo. Y miren que Jesucristo no le dijo, ay, quédense aquí escondidos. Lo van a agarrar y lo van a matar. No salgan. No sufran. Tengan miedo. No, Señor. Jesucristo le jaló la oreja a los apóstoles. Jesucristo le llamó la atención y es el mismo llamado de atención que nos hace a nosotros hoy. Y es el mismo llamado de atención que el Señor nos hace a nosotros. Nos han encerrado en la casa, nos han metido en la casa, ni a la iglesia nos dejan ir. ¿Qué tal? Por pánico, por miedo. Lo mismo le pasó a los discípulos. Yo les estoy predicando a ustedes San Marcos capítulo 16 versículo 15. Padre, ¿qué quiere? ¿Que salga y me contagie? Padre, ¿qué quiere? No, yo no quiero eso. Yo le estoy predicando a usted la palabra de Dios. Si usted quiere colocar bravo, coloque bravo con Jesucristo. Léalo. San Marcos 16, 15. Jesús se apareció a los 11. Y si usted se da cuenta y lee San Juan y lee la palabra de Dios, los 11 estaban llenos de temor, asustados, acobardados. Búscalo en la Biblia, mire. Léalo. Se lo voy a decir para que vea que sí estaban asustados. San Juan capítulo 20 versículo 19. Los discípulos de Cristo, los que estuvieron con Cristo, los que estaban con el Señor, estaban sumamente asustados. Mire, San Juan 20, 19. Al atardecer del primer día de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos. Así o más claro, al atardecer del día primero de la semana, los discípulos cerraron la puerta, estaban asustados. ¿A quién le tenían miedo? Por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos. Y dice la palabra de Dios hoy, en aquel tiempo Jesús se apareció a los 11. Estaban asustados. Y miren el jalón de orejas. Y miren lo que a Jesús le preocupaba, que es la preocupación que debemos tener todos nosotros en este día. Que es la preocupación que ustedes y yo no debemos perder. Que es la preocupación mía como sacerdote. Que es la preocupación de los obispos, del Papa. Que es la preocupación nuestra. Que nosotros que somos cristianos, que nosotros que somos creyentes, que creemos la palabra, que sabemos de la palabra, estamos miedos de brazos cruzados. Hablaba con una persona hace unos días y decía, muchos ministros de la palabra dejaron el tierrero en la iglesia, se fueron. Muchos catequistas se fueron. Muchos músicos se fueron. Muchos laicos se apartaron de la iglesia. Miedoso, cobarde, católico flojo, católico chimbín. Escuche la palabra de Dios. Óigala. Pare la oreja. Jesús se apareció y le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Cómo es eso de que los discípulos del Señor están encerrados? ¿Cómo es eso de que los discípulos del Señor están amarrados, asustados? Vayan. ¿A qué nos mandó el Señor? A predicar el evangelio. La predicación del evangelio no se puede parar.
La predicación del Evangelio no se puede detener. La predicación del Evangelio no se puede colocar de lado. La predicación del Evangelio no puede dejar de llevar. Padre, ¿y si me muero? Pues va para el cielo predicando el Evangelio. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso usted no va a morir? Si no se muere este año, se muere el otro. Y yo también. ¿Cuál es el problema? ¿Quién le dijo a usted que usted nació para ser eterno? ¿Quién le dijo a usted que usted nació y nunca se va a morir? Dígame. ¿Quién? ¿Quién le dijo a usted que era una persona que iba a vivir como Matusalén muchísimos años? El miedo a la muerte ha hecho que los discípulos se acobarden. El miedo a la muerte ha hecho que los discípulos se llenen de miedo, de pavor. Y dice la palabra de Dios, vayan por todo el mundo. Padre, ¿y qué voy a hacer? Pues tomen la medida de seguridad que le envían. Tomen la medida de prevención. Tomen la medida. Miren, yo estoy predicando la palabra de Dios. ¿Y cómo hago yo para predicar? Pues lo hago desde mi casa, desde mi hogar, desde donde esté, estoy predicando. Y no me he quedado quieto y no me he quedado callado. ¿Cuántos predicadores han dejado de predicar y de evangelizar? ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos laicos? Dice la palabra de Dios, católico, católico. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el pánico? ¿Cuál es el susto? Ya no comulgas, ya no te confiesas, ya no vas a la misa. Te estás enfriando, levántate, váyase a predicar. No, Jesús no está diciendo si quiere, si puede, deje que pase la pandemia, deje que pase esto. No, está diciendo vaya, predique el Evangelio. Esa es tu tarea, esa es tu misión. Los niños en la casa, en la familia, y papá y la mamá ni a rezar le enseñan. Imagínense. Los niños en la casa y en la familia. Un día de esto que haga un envío voy a hacer la llamada, videollamada. Dios mediante que pueda, voy a hacer la videollamada. Y cuando me conteste un niño le voy a decir, a ver, dígame los mandamientos, dígame los sacramentos, dígame las oraciones, para ver si los padres están cumpliendo la tarea de predicar el Evangelio. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Le voy a hacer preguntas. Porque resulta que los discípulos de hoy día somos light. Somos chimbos, somos piratas, no queremos predicar el Evangelio. Y Jesús le jaló la oreja a los discípulos y dijeron, cuerda de vagabundo, de flojo, miedoso, cobarde, pongan a predicar. Es lo mismo que le dice al papá y a la mamá. Es lo mismo que le dice a los hijos, asustados, acobardados. Y la palabra de Dios escondida. Y la palabra de Dios no ha sido predicada. No sale. Está en su casa. A ver, y sus hijos están recibiendo la formación cristiana, la catequesis. Están recibiendo la palabra de Dios. Eres de los padres que te pones a leer la palabra de Dios con tus hijos, ¿o no? Ah, pero para otras cosas sí estás activo y sabes de todo, pero las cosas de Dios no. Vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. No se queden dormidos, no se queden de brazos cruzados, cuerda de flojo, perezoso. Ay, que me voy a morir. ¿Y quién dijo a usted que no va a morir? Ay, que me voy a enfermar. ¿Y quién le dijo a usted que el ser humano no se enferma? La palabra de Dios, hoy en la conversión de San Pablo, nos jala la oreja a todos. San Pablo estaba predicando, evangelizando, llevando la palabra y creía que lo hacía bien. Y Jesús se le apareció y le dijo, no, San Pablo, lo estás haciendo mal, así no es. A eso se le llama conversión, al cambio de vida que San Pablo tuvo, empezó a predicar a Cristo. A eso se le llama conversión, al cambio de vida que los discípulos tuvieron, empezaron a predicar la palabra de Dios. No se quedaron quietos, no se quedaron callados. Miren, dice Jesús, el que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Dos cositas, el que crea, será salvo. El que no crea, no va para el baile. Así de sencillo. Usted tiene que predicar. Llueve, truene, relampaguee, caiga nieve, haga sol, lo que sea, en el día, en la noche, usted predique y punto. El que crea en la predicación que usted está haciendo, ese se va a salvar.
El que crea en la predicación que usted está haciendo, ese va para el cielo. Si usted no se convierte en un puente, en un canal, en un predicador que ayude a la gente a ir al cielo, Dios le va a pedir cuenta por perro mudo, por quedarte callado. Muchos católicos se quedaron callados, están en silencio y no quieren predicar. Los catequistas en la casa bien y chévere, callados, perros mudos. Los ministros en la casa bien y chévere, callados, perros mudos. Los curas también, callados, perros mudos. El que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. Su misión, mi misión, es predicar para que la gente crea o para que la gente no crea. ¡Ay de aquel que por miedo está de brazos cruzados! ¡Ay de aquel que por miedo no está predicando! ¡Ay de aquel que por miedo, por cobardía, por susto, se quedó en la casa! Jesús le dice, vaya, y no quiere hacer caso. ¡Ay, ay, ay! Perro mudo, te quedaste callado. Centinela dormido, viste el peligro y no avisaste. Viste los riesgos, te quedaste callado. Dios te va a pedir cuenta. El que crea, no dice Jesús, le van a creer. No, el que crea, la gente no va a creer, pero usted tiene que predicar. Dice la palabra de Dios, San Pablo, hay que predicar a tiempo y a destiempo. Su misión es predicar. Que a usted le crean, que a usted no le crean, usted tiene que predicar y punto. Ese es su trabajo. Trabaje. Eres un obrero del reino. Y como administrador de las cosas del reino, yo tengo que decirles, hay que predicar. Si usted predicó y no creyeron, se van a condenar. Pero si usted lo mandaron a hablar y se quedó callado, ahí se va a encontrar usted con el jefe directamente y le va a pedir cuentas. El que crea y se bautice se salvará. Y hago un paréntesis. Para salvarse se necesita creer y el bautismo. Hermanos evangélicos que escuchan la palabra de Dios, ustedes que dicen, es que los niños no creen, por eso no hay que bautizarlos. Aquí dice la palabra de Dios que para salvarse se necesitan dos cosas. Primero, creer, la fe. Y segundo, el bautismo. Usted que dice, ay, es que a los niños no hay que bautizarlos. Ajá. ¿Por qué? Porque no creen, dice la palabra de Dios. El que crea, primero, y se bautice, segundo, obtendrá la salvación. Si un niño se bautizó y no creyó, no tiene una opción para salvarse. Sí la tiene. Por eso la iglesia bautiza y después enseña para que surja la fe en los niños. Y ustedes y yo debemos ayudar a todos los bautizados a que tengan fe. Y si en su casa hay bautizados y usted no los lleva a la iglesia, y usted no los lleva a la misa, a las cosas de Dios, para que aprenda las cosas de Dios, Dios le va a pedir cuenta. Porque ese no creyó por culpa suya, por quedarse callado. El que crea y se bautice, dos cosas, la fe y el bautismo. Lo protestante dice, no bauticen a los niños. ¿Y cómo se va a salvar si el bautismo es necesario para la salvación? Y termina el evangelio diciendo, estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Mire, a los que hayan creído. No dice, ustedes apóstoles van a hacer estos milagros. No, a los que tienen fe, a los que hayan creído. Paren la oreja para ver si usted le cree a la palabra de Dios. Y ya con esto terminamos. Pare la oreja para ver si usted cree en el Señor o no. Vamos a ver cuál es el susto, cuál es el miedo. Oigan, arrojarán demonios en mi nombre. La predicación de la palabra de Dios hará que el demonio sea arrojado. Si en su casa no se escucha el evangelio del día, si en sus casas no se escucha la palabra de Dios, y por eso le digo, súbale volumen cuando usted escuche el evangelio del día, súbale volumen, colócale volumen, para que toda la casa escuche la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios se predica, el demonio se va y se fue, es arrojado. Pero en una casa, en un hogar, donde no se coloque el evangelio del día, donde no se lea la palabra de Dios, ahí está el demonio.
y vive con la gente. ¿Y cuánta gente vive con el demonio? Tranquilo, relajado, en concubinato porque no han casado, no le han predicado la palabra de Dios. Borrachos, drogómanos, tranquilo porque no le han predicado la palabra de Dios. El demonio no es para vivir con él, es para correrlo. Y se corre con la palabra de Dios. Fuera, Satanás, con la palabra de Dios. Oigan, hablarán lenguas nuevas. Padre, y esas lenguas de que habla la gente, las lenguas nuevas se refieren a un lenguaje cristiano. Las lenguas nuevas se refieren, si en la familia hay unos groseros, unos patanes vulgares por la boca, aprenderán a hablar un lenguaje puro, nuevo, sencillo. El lenguaje cristiano. Como cuando voy a los Estados Unidos, aquí, desde los Estados Unidos, llego y no entiendo nada. Ando todo perdido en el aeropuerto, la gente habla en inglés y yo no entiendo nada. Ando sin saber y ando por allá traduciendo en el celular para ver cómo hago para montarme en un avión, para montarme en el otro, para saber qué es lo que dice la gente cuando me habla en inglés. Cuando la palabra de Dios dice, hablarán lenguas nuevas, significa que si en su casa se habla cristiano, se habla un lenguaje de Dios, los ateos, los incrédulos, los que no sepan ese idioma andarán como yo, todos perdidos, porque no lo entienden, porque no lo saben. Y ni sabrán qué dirán, ni comprenderán. Cuando usted lo vean con la Biblia, no van a entender, es un lenguaje nuevo. Cuando usted lo vean haciendo rosario, no le van a entender, es un lenguaje nuevo. Cuando usted lo vean escuchando la Santa Misa o el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvin, no le van a entender. ¿Y quién era ese que está gritando ahí? ¿Quién será ese que está ahí? ¿Quién será ese Señor? No lo van a entender. Cuando usted predica la palabra de Dios, es un lenguaje nuevo que la gente no quiere entenderlo, no quiere aprenderlo. Oye, escucha. Comerán serpientes en sus manos. La serpiente en la Biblia, usted puede leerlo en Génesis capítulo 3. La serpiente entabló una conversación con la mujer y la mujer no pudo agarrar la serpiente. La serpiente logró hacer daño. Pero si usted lee el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, las tentaciones de Jesús en el desierto, cuando el diablo, la segunda tentación, le decía, mire, estás en el templo, estás en el lugar santo, tírate de aquí para abajo, porque Dios ha dado órdenes a sus ángeles, dice la Escritura, que te guardarán y no tropezarás. Y Jesús agarró la serpiente en la mano, agarró a la culebra y le dijo, un momentico, Satanás, un momentico, chamuco, así no son las cosas. También la palabra de Dios dice, esto no tentarás al Señor tu Dios. No lo tentarás. Eso que usted dice está mal. La palabra de Dios dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios también dice, oye, todas las tentaciones de Jesús fueron respuesta con la palabra de Dios. Léalo. San Mateo capítulo 4, solamente al Señor tu Dios adorarás, a Él le darás culto, cuando el diablo le ofreció todo el mundo. Entonces cuando la palabra de Dios dice, cogerán serpientes en sus manos, significa que vendrán serpientes venenosas a meterte un veneno. Y San Pablo en Gálatas 1:6 dice, aunque venga un ángel del cielo a predicarles un evangelio diferente al que hemos anunciado, fuera con él, apártense de él, serpientes en las manos. Cuando llegue un protestante a inyectarte el veneno, a inyectarte las mentiras, el pecado de la apostasía, usted le dirá, lo agarré. Aquí dice la palabra de Dios, esto. El que haya creído, el que haya leído la palabra de Dios, agarrará a la serpiente en la mano, agarrará al diablo en la jugada. Oye, esto es para los que hayan creído. Vendrán a meternos piojos en la cabeza los evangeliquitos y los catoliquitos le dirán, un momentico, también la Escritura dice esto, no me inyecten veneno. No, Señor, no voy a aceptar eso. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal,
Y si agarran un veneno mortal, el veneno que metieron las sectas protestantes de mentira, de engaño, de apostasía, no les hará ningún daño. Y si en algún momento escucharon algo, por ejemplo, no se confiese, veneno mortal que mata el alma, usted le dirá, esto no me hace daño, porque San Juan 20:23 dice, a quienes ustedes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. Bebió un veneno mortal, escuchó un veneno mortal, se contagió de un veneno mortal y no le hizo daño. ¿Por qué? Porque creyó en la palabra de Dios. Y cuando llega un evangélico diciéndole, es que es mentira que Cristo está en la Eucaristía, veneno mortal. Jesús dice en San Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Veneno mortal, lo que dicen los protestantes, para que ustedes y yo no tengamos vida eterna, no comulgues, veneno mortal. Dice la palabra de Dios, por haber creído, por haber escuchado, no le hará ningún daño. Veneno mortal. Aunque se contagie, hago un paréntesis, de un virus mortal, como lo hay, aunque te contagie de una enfermedad inminente, que la gente está muriendo, que son más los que se han recuperado del virus que los que se han muerto. Pero como usted dice que es mortal, ¿usted cree en Dios? ¿Está enfermo? ¿Está contagiado de ese virus mortal? Lea la Biblia. Escuchen la palabra de Dios. Y a todos los enfermos, oigan la palabra de Dios. Y a todos los contagiados, oigan la palabra de Dios. No se beban el veneno mortal. No se pongan a creer todo lo que las noticias andan diciendo para llenarlo de miedo, de temor, de cobardía, porque se van a morir no de la enfermedad, sino de la tristeza, de la angustia, del desánimo. Sigan luchando por su familia, sigan luchando por su hogar, tómense la medicina, háganse en el tratamiento con mucha fe, con mucha esperanza, porque la palabra de Dios dice, si beben un veneno mortal, no les hará daño y no les hará daño. Porque ustedes y yo estamos vacunados con la sangre de Cristo y estamos escuchando la palabra de Dios que dice que Dios nos va a proteger. Y termina diciendo, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Impondrán las manos a los enfermos. ¿Hay algún enfermo en su casa? ¿No puede ir el sacerdote? Ore por él. Pero primero, lea la palabra de Dios. Predíquele el evangelio al enfermo. Háblele de Dios y ore por él. Porque esto está escrito. Los que hayan creído, los que hayan escuchado la palabra de Dios, y hacen oración por el enfermo y le predican al enfermo, Dios hará la obra, hará el milagro. Si usted es hijo y en su casa está su papá y su mamá enfermo y el sacerdote no puede ir porque hay una pandemia, léale la Biblia a su papá y a su mamá y hágale una oración y pídale al Señor que le conceda la salud. Y si usted es padre y tiene los hijos enfermos, hágalo. Léale la palabra de Dios. Predíquele la palabra de Dios y haga una oración por él. Y si usted es esposo y esposa y tiene a su esposo o esposa enfermo, léale la palabra de Dios, predíquele la palabra de Dios y pídele a Dios a través de la oración que le conceda la salud. Hay trabajo, debemos colocarnos las pilas y el que tenga oídos para oír, que escuche la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita.
donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.